Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, y quiero darte una cordial y cálida bienvenida a este espacio de conversación en donde vamos compartiendo diferentes contenidos con los entrevistados, las noticias, los tips que tienen como foco principal poder entregarte las herramientas para que también tú puedas tomar mejores decisiones para el desarrollo de tu negocio. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos aquellos que descargan nuestros podcasts diariamente en cualquiera de nuestras distintas plataformas, y también saludo a nuestro equipo de trabajo. Comencemos con don Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y edición de nuestro podcast. Lino Suárez es la voz de continuidad. El diseño gráfico está a cargo de Catherine Aranda. Y en la conducción y producción de este espacio, que les habla, Alfredo Campuzano. Les quiero contar que hoy día voy a estar conversando con el profesor en finanzas John Edmunds de la Universidad de Babson College de Massachusetts, Estados Unidos. Con él vamos a estar conversando sobre lo que está pasando con el sistema de la AFP, el asunto del 10% del retiro de los fondos previsionales, las consecuencias que esto pueda traer, cómo mejorar el sistema, en fin. Me parece que es un tema bastante relevante de poder abordar, porque son, yo creo, muchas dudas, inquietudes que cada uno de nosotros tiene. Oye, a propósito, ya comenzó el proceso. Recuerdo que en los primeros días de actividad hay que llenar el formulario. Me imagino que muchos de ustedes ya lo hicieron. Más de 3 millones de solicitudes se completaron los primeros días a través de la web de las distintas AFP en nuestro país. Hay una cifra que escuché que no me deja de llamar la atención y la quiero compartir con ustedes ahora, en este momento, si no después se me va a quedar en el tintero. ¿Saben que más o menos la cantidad de millones de dólares que administran las AFP equivalen al, redondeando la cifra, 81% del PIB, del Producto Interno Bruto de Chile? Tal cual. Luxich, SAID, SAIE, Yarur, Mate y Solari son los grupos económicos que reciben las mayores inversiones desde los fondos de pensiones que administran las AFP y cuyo monto alcanzó a febrero de este año, escuchen bien la cifra, 195.130 millones de dólares, que equivale exactamente al 80,7% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Así lo determinó un estudio que hizo la Fundación Sol llamado AFP ¿para quién?, donde se invierten los fondos de pensiones en Chile. Y fíjense que, esto provoca distintas sensaciones. Saber que nuestros fondos, los suyos, los tuyos y los míos, van a parar a estas grandes compañías, saca un poco de roncha, como solemos decir en buen chileno, ¿verdad? Y aquí nace una pregunta dentro del cuestionamiento que tiene el sistema de las AFP, que es un modelo a imitar en tantos países del mundo, es reconocido en distintas latitudes, incluso en Estados Unidos, en Europa, pero tiene obviamente sus bemoles y cosas que mejorar. Y yo diría que este es uno de esos puntos en donde se invierten nuestros fondos. ¿Por qué seguir invirtiendo en estas grandes empresas? ¿Y por qué no, por ejemplo, potenciar un ecosistema emprendedor de innovación, de desarrollo de tecnologías? ¿Por qué no buscar otros puntos de inversión que estén más acordes con lo que hoy día está pasando en el mundo? Estamos hablando aquí de una cuarta revolución industrial, de una quinta revolución que ya se nos viene encima. Yo creo que hay un tema para analizar, y aquí es donde se invitan a los distintos sectores para abrir, ¿verdad?, esta reforma que se requiere hacer, esta reforma constitucional con el modelo de las AFP. ¿Seguirán siendo intocables? Es una buena pregunta. ¿Dónde invertir? ¿Cómo invertir? Es una de las preguntas, obviamente, que ahí le voy a plantear a nuestro invitado de hoy. Pero bueno, así comenzamos nuestro programa de hoy, siempre en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras diferentes plataformas. Tecnología. La pandemia del coronavirus
ha provocado distintos problemas. Uno de ellos, en el concierto internacional, por ejemplo, ha sido la suspensión de las distintas ferias comerciales. Pero eso ha llevado a que la modalidad online haya aumentado porque no se detiene la demanda del comercio internacional, que pese a la crisis continúa creciendo. Así que es muy importante este fenómeno que se ha dado. Y en este escenario, les quiero contar que dhgate.com es una plataforma de comercio electrónico transfronterizo B2B líder en China. Ellos organizaron una feria virtual de comercio de Jiangsu Latam que se llevó a cabo el 28 de julio y concluyó el 1 de agosto. Esta feria virtual presentó oportunidades comerciales para micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina y lo que significa una gran oportunidad para que los emprendedores chilenos se conecten con proveedores de China. El evento reunió a más de 200 expositores de múltiples categorías, con más de 10.000 nuevos productos de propietarios de marcas de Jiangsu, la provincia líder de fabricación en China. Las categorías principales incluyen textiles y prendas de vestir, electrónica de consumo, autopartes, hogar y juguetes y maquinaria y hardware. Esta noticia para mí es interesante de destacar, sobre todo para ustedes, emprendedores y ustedes, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Hay muchas pymes que en Chile no se atreven a exportar. De hecho, el porcentaje de pymes exportadoras es muy bajo, según números y cifras que nos entrega ProChile. Entonces aquí hay una brecha bien interesante que queda por cubrir. Y es un número positivo, porque muchas pymes en nuestro país se pueden atrever, pueden exportar. Y no piensen, cuando hablamos de internacionalizar los productos, no estén pensando ustedes que necesariamente tengan que llegar sus productos a la Unión Europea, a Asia, India o Estados Unidos. Piensen en el concierto regional, que tu producto o servicio vaya a Perú, a Bolivia, a Colombia, en donde, por ejemplo, la barrera idiomática no existe. Los temas arancelarios son mucho más convenientes. En fin, yo creo que ustedes se tienen que atrever a explorar. Y hoy día, producto de esta pandemia, ha acelerado y forzado a muchas empresas justamente a explorar, a incursionar en la internacionalización, ya sea de su producto o servicio. Pensemos que hay organismos privados como Eurochile, organismos públicos como ProChile, que tienen un know-how, tienen una expertise que te va a ayudar y facilitar esta tarea de poder internacionalizar, reitero, tu producto o servicio. Así que la invitación es para que ustedes también se puedan atrever a exportar. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Bien, es momento de ir con nuestra entrevista de hoy. Tal como les había comentado al comienzo del programa, vamos a estar abordando el tema del retiro del 10% de las AFP y otras aristas que tienen que ver, obviamente, con este tema que ha despertado tanto debate en los últimos años en nuestro país y estos últimos meses en especial, cuando se comenzó a esbozar esta idea de retirar un porcentaje de nuestros fondos previsionales, una instancia que muchos de verdad no hubiésemos querido, porque aquí el Estado, el gobierno, debiera haber sido mucho más eficiente, más efectivo en la implementación de las ayudas que se han ido prometiendo, pero que al final no han llegado a destino a todos los lugares. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, eso es así, porque ni las cajas de mercadería, ni los fondos FOGAPE, ni las ayudas sociales que se han prometido, con los distintos bonos, el bono de, ¿no es cierto?, para la clase media, que también ha tenido distintos problemas en su implementación, que los topes, que el mínimo y que el máximo, en fin. Todo ha sido muy complejo y muy lento. Si imagínense ustedes, ya estamos en el mes de agosto. Ya estamos en agosto, mes número 8 de este año 2020. Y todavía hay familias que ni siquiera han recibido un peso de ayuda de todos estos sistemas que se han implementado por parte del gobierno. Así que bueno, vamos a conversar y profundizar un poco más sobre este tema junto al profesor en finanzas John Edmunds de la Universidad de Babson College, Massachusetts, Estados Unidos. John, gracias por haber recibido nuestra invitación. Vamos inmediatamente con la primera pregunta.
¿Cuáles crees tú, John, son las principales causas de que este sistema de las AFP no cumplieran con lo prometido, que fue entregar mejores pensiones que el sistema de reparto? Porque, bueno, es innegable además que no ha rendido como se esperaba. Ha rendido tanto como se esperaba al principio, porque el rendimiento durante todos esos años, que fue bastante alto y aceptable, al principio, por ejemplo, de medianos de los 80 hasta medianos de los 90, no se ha repetido por una gama de los participantes en el sistema. Y la razón es que los rendimientos en el mundo, en lo que se refiere a títulos seguros, si uno quiere comprar títulos seguros, esos no rinden mucho y cada año han rendido menos. Por ejemplo, en los bonos de largo de gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, estaban en 7-8%, ahora están menos de 1%, y algo similar pasó con bonos de Alemania, ese tipo de país seguro de Europa. Y resultado ha sido que ha sido difícil de ganar suficiente como para cumplir con la idea de que la gente se va a jubilar con 80 o 90% de su salario final. Eso no se ha dado ni se va a dar con los rendimientos tan bajos. La gente o tendría que ahorrar mucho más que recibe hoy en día, o tendría que ganar mucho más con lo que ahorran, y eso no se ha podido por la cautela que el sistema tiene un sesgo hacia la cautela, y siempre ha tenido ese sesgo. Y con razón, pero eso se ha podido cambiar a la ligera de vez en cuando, pero no con un replanteamiento profundo como posiblemente va a resultar de este proceso que estamos viendo ahora. Estoy conversando con John Edmunds de la Universidad de Babson College de Estados Unidos en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. ¿Te parece, John, que analicemos algunas de las causas que ha provocado este bajo rendimiento en las pensiones que entrega este sistema? Por ejemplo, el modelo falla por deficiencias estructurales del mercado del trabajo, como inestabilidad laboral, las lagunas, bajos sueldos, un sistema que perjudica claramente a las mujeres, hay un sector de los trabajadores que no está integrado al sistema, etc. John, ¿cuál es tu análisis? Inclusive por trabajadores en el sector informal, y según lo que tengo entendido, había mucha participación por parte de trabajadores que no tienen estatus permanente, que no tienen un despacho, como dicen en algunos países, que no tienen un estatus formal, pero igual estaban aportando, y la idea fue que eso iba a ser suficiente para ellos también, pero eso no fue tan factible viendo los números de personas que estaban en esa situación y las cantidades que al final ellos estaban capaces de poner ahí en su patrimonio acumulado. Y en lo que se refiere a mujeres, siempre ha sido un mercado de trabajo donde le han pagado menos a las mujeres por el mismo trabajo y le han dado menos posibilidades de promoverse en su trabajo, que no llegan a ser nivel de salario que su habilidad y su esfuerzo merece. Consecuencia de que muchos chilenos no tienen una acumulación suficiente como para financiar su jubilación, y no hay otra red de seguridad como lo que tenemos aquí en los Estados Unidos, Seguro Social. Por muchas razones, mucha gente no tiene otra cosa. Cuando tienen 65 años, se jubilan con eso y nada más. En Chile, el que no tiene AFP, que no tiene ahorro voluntario, que no tiene cuenta de ahorros, ojalá que tenga parientes, porque no va a vivir de otra manera. Un diseño se podría decir que fue ambicioso en el sentido que están reponiendo protección básica, y
un poquito de ahorro discrecional, todo a través de la misma organización. No sé si eso se haría de esta manera hoy en día, pero se hizo y pudo haber funcionado, pero lo que estamos viendo es francamente el voto de los chilenos es que no le ha funcionado a ellos. Y esa es la pregunta que determina la respuesta. Si ellos no están contentos, nadie debe estar contento. Un tema que la verdad da para mucho, para poder abrir más esta conversación e interiorizarnos más de lo que pasa con la administración de nuestros recursos, de nuestros fondos previsionales, donde, por ejemplo, los invierten las AFP. Escuchaba una cifra en estos días que la cantidad de fondos que hay en todas las administradoras de pensiones en nuestro país es el equivalente al 80% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Imagínense la cantidad de miles de millones de dólares que son administrados. Bueno, hoy día tenemos claro que las inversiones que se realizan, un alto porcentaje de ellas va con destino a las grandes empresas de nuestro país. ¿Será tiempo, John, de que estos fondos se inviertan en otras áreas que tengan mejor rendimiento o tal vez otro destino para potenciar otras áreas de la actividad económica de nuestro país, como por ejemplo fortalecer el emprendimiento, la innovación, buscar otros caminos que tengan como objetivo final, obviamente, mejorar nuestras pensiones? ¿Qué nos puedes comentar, John? Hay muchas oportunidades en Chile de invertir eficazmente con alto rendimiento, pero muchas de esas oportunidades no se aprovechan por razones de que emprendedores que nacen en un barrio donde no consiguen mucha oportunidad de acceder a financiamiento, muchos que son talentosos en los negocios no llegan a crear las empresas grandes que pudieran crear por falta de financiamiento. El sistema de pensiones comenzó muy bien financiando empresas grandes, porque las empresas grandes fueron lo que se necesitaba en esa época. Pero ahora ya hay suficiente electricidad, telefonía, carreteras, y lo que se necesita es más empresas innovadoras, cosas nuevas que no pueden pagar esos rendimientos altos a comienzo, pero sí, cuando llegan a ser mucho más exitosos, sí pueden pagar mucho más. Y por eso sería bueno si se pudiera difundir el financiamiento más extensivamente a través de todo el país, ¿no? A las regiones y a los estratos de la población que ahora no participan, excepto en crédito al consumo, que no es lo que se necesita hoy en día. Se necesita crédito para nuevas empresas, para actividad productiva, pero actividad nueva, no la actividad clásica de siempre, sino cosas nuevas que por su naturaleza son de alto riesgo, y cuando funcionan pagan muy muy bien, y cuando no funcionan, ojalá que alguien tiene algo diferente en su cartera, una diversificación para no depender de algo que no funcionó. Eso es algo que se tiene que decidir como país, si se va a tratar de extender los servicios financieros y cómo se va a calcular el rendimiento, porque algunas actividades tienen rendimiento privado y además rendimiento social. Y si se le va a dar un tratamiento formal por rendimiento social, ese tipo de consideración que sería un replanteamiento fundamental del sistema de pensiones y del sistema financiero de Chile, que yo creo que el público está pidiendo eso, pero sin saber exactamente cómo debería salir. Pero yo como observador puedo ver que lo que ellos quieren es que todas las oportunidades buenas se aprovechen, y eso es muy difícil de obtener en la práctica, pero se puede intentar. Y
yo creo que eso es lo que vendrá en Chile cuando se dan cuenta de que de nada sirve que una persona estudia y toma el bus y trabaja día y noche, etcétera, si se gradúa con una deuda insostenible y no consigue nada para su nueva empresa, termina siendo empleado decepcionado porque no quiso ser empleado, quiso ser emprendedor. Emprendedores son lo que necesitamos y hay en Chile. A ver si se puede financiarlos. Sigamos avanzando en nuestra conversación de hoy con el profesor de finanzas John Edmunds de la Universidad de Babson College de Estados Unidos. A ver, ya comenzó el proceso del retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP. En los primeros días, más de 3 millones de solicitudes se ingresaron a través de los distintos sitios web de las diferentes AFP. John, ¿cuál crees tú que será el camino que tomará el sistema de pensiones chileno posterior a la entrega del 10% de los fondos previsionales de las AFP? Sería peor que antes, en el sentido de que estarían tratando de repartir una jubilación adecuada, comenzando con solo 90% del patrimonio acumulado. Entiendo por qué se está permitiendo que la gente saque el 10%, porque de nada sirve jubilarse si uno ya murió de hambre. No lo estoy diciendo así dramáticamente, pero sí hay gente que realmente está pasando tiempos duros lejos de su edad de jubilación. El sistema tendrá que, sencillamente tendrá que rendir más sobre la cartera, que las inversiones tienen que ser más rentables. Eso es muy difícil con los títulos seguros rindiendo tan poco y con la política monetaria tan expansionista de los bancos centrales del mundo. Siguen emitiendo bonos y los compradores siguen comprando los bonos, pero comprando bonos que pagan rendimientos muy bajos. Eso produce la situación donde una acción que antes hubiera sido más rentable, comprando esa acción al precio de hoy, se está aceptando un rendimiento más bajo. Algo realmente diferente se necesita para subir dramáticamente el rendimiento promedio del patrimonio del sistema de pensiones de Chile. Pero ese algo es lo que se está buscando ahora. Y estoy con mucha expectativa que encontrarán cómo hacerlo. En Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, les recuerdo que estamos conversando con John Edmunds de la Universidad de Babson College. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, John, que es la siguiente. ¿Qué elementos debiera considerar un nuevo sistema de pensiones en nuestro país? Y por otra parte, ¿quiénes, a tu juicio, debieran integrar una potencial mesa técnica que evalúe los cambios que se le van a realizar a este sistema y que obviamente se persigue como objetivo mejorar las pobres pensiones que actualmente tenemos? Yo veo desde hace largo un desfase entre el financiamiento que se da a las actividades económicas en Chile y la composición de la fuerza de trabajo en términos de nivel de preparación y entrenamiento en asuntos técnicos y sofisticados tales como arquitectura, ingeniería, matemáticas, ciencias, finanzas. Y algo que siempre me ha frustrado es que muchos consiguen esa educación a nivel mundial indiscutible y entonces no encuentran cómo ponerlo en práctica, terminan haciendo algo que no aprovecha todo su entrenamiento. Sería mejor si el sistema financiero fuera capaz de financiar esa gente, financiar la composición de expertise que se tiene. La fuerza de trabajo de Chile incluye mucha gente que podría hacer mucho más que están haciendo ahora en términos de valor agregado y no lo hace.
sería necesario juntar un comité de expertos y observadores ahí que están de acuerdo con esa idea. Si están comenzando diciendo que no hay muchas oportunidades desaprovechadas, entonces no vamos a llegar a una conclusión satisfactoria. Pero sí hay bastante cosas ahí que no se ven de un día a otro, pero están ahí y se ven probablemente más claro hoy con todas las otras actividades tradicionales decaídas, cayéndose a cero en algunos casos o rebotando muy lentamente. Hay espacio para nuevas actividades y para nuevas iniciativas, y sería mejor si pudiéramos financiar eso, inclusive con una parte de ese patrimonio acumulado que no una parte exagerada, pero no tiene que ser un porcentaje muy grande para cambiar todo el panorama de los jóvenes y las jóvenes que están dedicándose tanto a carreras que deberían ser mucho más rentables que terminan siendo. Quiero darle las gracias al profesor de finanzas, John Edmunds, de la Universidad de Babson College, Massachusetts, Estados Unidos, por haber compartido estos minutos acá en Conexión Empresarial, aportando desde su mirada cómo él ve también lo que sucede con este sistema de las AFP, que nos tendrá ocupado durante mucho tiempo más. A modo de conclusión, yo creo que es interesante, y creo que también esta reflexión es compartida, de que hay que hacerle modificaciones y arreglos al actual sistema. Indudablemente eso es así. Las condiciones cambiaron drásticamente, no son las mismas con las que originalmente se creó el sistema de las AFP hace ya prácticamente 40 años. Es hora de que avancemos en nuestro país con un sistema, por ejemplo, mixto de pisos, con una pensión universal, pareja, financiada por impuestos, pensiones según las contribuciones pasadas financiadas por cotizaciones presentes y fondos de capitalización colectiva, y finalmente ahorros individuales complementarios y voluntarios como estímulo tributario. Leía una columna, un artículo que quiero destacar un párrafo. Dice: solo la obcecación sin sentido de un poder económico oligárquico que se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores impedirá avanzar a algún sistema mixto con estos componentes y a una verdadera modernización de la protección social chilena. Y era que no, que se estén oponiendo. Sí, yo les compartía al comienzo del programa la cantidad de miles de millones de dólares que hoy día las grandes empresas y los más que grandes empresas, los grupos económicos en Chile reciben. ¿Quieren revisar así rápidamente cifras? Miren. El grupo Luxich es el que recibe la mayor inversión de todos los fondos de pensiones a través de 8 empresas. ¿Saben cuánto es? 7.877 millones de dólares. Luego viene el grupo Said, el cual recibe más de 6.000 millones de dólares de los fondos previsionales. Está en tercera posición el grupo Sayé, con más de 5.500 millones de dólares. Viene el grupo Yarur, con más de 5.300 millones de dólares. El grupo Mate recibe más de 4.700 millones de dólares. Y el grupo Solari, con inversiones que llegan a los 2.774 millones de dólares. Hoy día, la concentración de la riqueza, la concentración del poder, de alguna u otra forma, esta radiografía que yo les acabo de dar con números de este informe que emitió la Fundación Sol, nos hace entender de lo que pasa en Chile con la distribución también de la riqueza. Por eso creo que es muy importante, es urgente, ¿sí? Urgente que este sistema de las AFP sea revisado y por supuesto sea modificado. Bien, de esta manera yo les dejo también planteado este tema para que lo discutan, lo compartan, lo conversen ahí con sus colegas, amigos, familiares. Es un tema que a todos nos involucra y que a todos nos debe tener pendientes. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Recuerden que estamos presentes de lunes a viernes en todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.